a sus alrededores que no estaban con ellos, pero... O sea, los apóstoles no peleaban. Los apóstoles, por decir, el apóstol Abraham y el apóstol Lot, no pelearon ellos, sino los que estaban debajo de sujeción de ellos fueron los que se agarraron a golpe. ¿Me explico? Los que estaban abajo de ellos fueron los que se agarraron a golpe. Entonces, el Señor quiere llevarnos en el día de hoy ¿por qué no crece la iglesia? Muchos se preguntan que ¿por qué no crece la iglesia? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no crece la iglesia? ¿Podría lograr suceder algo? Que ¿por qué no crece su iglesia? ¿Por qué no crece la iglesia? No es por la dominación que lleguen a trabajar o caminar sobre esa dominación, no sería por eso, sino por las mismas contiendas entre los mismos hermanos y las mismas dominaciones que se encuentran, amén, que se encuentran en las congregaciones. ¿Vio? Declara la palabra que mientras Abraham estaba oyendo lo que estaba ocurriendo entre sus mismos pastores, el mismo Abraham dice, nosotros hermanos, entre los mismos hermanos, ven. Entonces dice, entonces Abraham dijo a Lot, no entren, no haya ahora acercado entre nosotros dos, entre mi pastor y los tuyos, porque somos hermanos. ¿vio? Porque somos hermanos. El mismo Abraham le tuvo que decirlo, no, pero que no hay que contiende de nosotros. Somos hermanos. ¿Vio? Entonces, ¿qué es lo que está o lo que Dios quiere insistir? A que una congregación crezca, a que una dominación crezca. Muchos desean cambiar modelos, me explico, muchos desean cambiar modelos de Pentecostés a este o lo otro, comienzan a decir cambiar dominaciones. ¿Me explico? Quieren buscar de qué manera hace crecer a su iglesia, de qué forma uno lo hace con eventos, son todas estratégicas, ¿verdad? Pero buscan la manera de cómo y de qué forma se llena la congregación. Una congregación se llena es cuando verdaderamente tiene una intimidad íntima con Dios. Cuando la persona como Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo, declara la palabra del Señor que mientras Bernabé hablaba, impulsado por medio del Espíritu Santo, se convertían al Señor. Él no te está hablando allá que por medio de eventos, que es muy bueno, ¿verdad? Evento de campaña, que eso es espectacular. No estamos hablando de que no es malo, es bueno. Todo lo que se haga para el Señor es bueno. Pero muchas desean ver crecimiento a sus congregaciones con eventos, con tantas cosas que se le pueden agregar a la congregación para recibir un bienestar de crecimiento. Mientras la persona no lleva a cabo una mentalidad así como la mentalidad de Bernabé, que fue una mentalidad de obediencia doctrinal a través de una palabra apostólica. Amén. De una enseñanza apostólica, y me bajó el volumen, gloria al Señor. Aleluya, déjemelo así. De una doctrinal apostólica, Bernabé decide caminar obedientemente, y mientras Bernabé decide caminar obedientemente y llevado a una base apostólica, en el libro de los Hechos pronuncia mucho esa palabra, dice que se reunían y crecía y se mantenía, ¿verdad? Y se mantenía. Lo más esencial para un crecimiento a una congregación es que el grupo o la masa que
que Dios ha colocado para un crecimiento tiene que ser de un solo sentido. Amén. De un solo sentido. ¿Cómo podrá ser eso? De un solo sentido. Porque la palabra se dice en los comunión unos con otros. Eso es para crecer. Aquí no estamos diciendo con divisiones unos con otros. No está hablando que buscar más bien a que los débiles se empobrezcan más. No. Aquí está anunciando es de que el que esté débil, por decir algo, crezca más. Y no solamente buscar la manera de hundir el que está débil, sino que el mismo débil se mantenga firme para que también crezca en el mismo nivel que Dios nos ha permitido llevar a cada uno. Por eso que el Señor declara unos con otros. Y el partimiento del pan y en la oración, el pan es la palabra, y la comunicación unos con otros en la oración. ¿Vio, hermano? Y esta contienda que hubo acá, pleitos entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, ellos tuvieron que darse cuenta quiénes eran los que estaban a sus alrededores. Si estos pastores estaban sin comunicaciones, estaban totalmente en pleito, como lo deben de haber en muchas dominaciones en el mundo entero, que se están peleando, unos porque dicen yo tengo tantos, otros que dicen pero que yo tengo poco, unos que tanto y que tanto y que tanto dicen, y siempre están en ese ciclo. No puede haber un crecimiento, porque mientras no tenga la palabra del Señor también habla, dice que cuando tú tengas un pleito con tu adversario, deja tu ofrenda en el alfolí y anda y reconcíliate con el Señor. Mientras los pastores estén todo el tiempo murmurando de entre ellos mismos, se están, como dice el abogado, yo no puedo pisarte la manguera porque ¿entiendes? Yo no puedo pisarte la manguera en los momentos. ¿Entiendes? Entonces, mientras las personas se estén pisando uno a los otros, hermano, ¿qué crecimiento va a haber en la congregación? No hay ningún crecimiento. No puede haber crecimiento. Pero ¿quiénes son los que se dan de cuenta? El fariseo, y cuál fue el que estaba, el amorreo. Esos dos personajes que aparecen en la palabra de Dios son los que se van a dar de cuenta. Si estas personas pelean entre sí mismos, ¿qué voy a estar haciendo yo allá? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer yo allá? Entonces, mientras haya un pueblo que, entre comillas, y se está orando para una conversión de que los mismos pastores se tienen que dar de cuenta y reflejarse, no es por la misma doctrina que lleva, porque viéndolo bien, ¿quiénes eran los que pelearon? Pelearon fue los pastores de Abraham y los pastores de Lot. ¿Quién es el apóstol de los apóstoles? Nuestro Dios. Y si la cabeza es Dios, que está acá, ¿por qué los que están abajo de la cabeza de Dios vamos a tener contienda? Si los que estamos abajo de la cabeza de Dios estamos en contienda, ¿quiénes son los que están a nuestros alrededores? Si están los que están a nuestros alrededores, no van a querer venir a entrar a sus congregaciones. Porque la cabeza es Dios. Y si no tiene respeto que la cabeza es Dios, ¿cómo va a querer crecer su congregación si no se da a cabo el crecimiento espiritual, que es primeramente en la personalidad que lleva, la intimidad que tú llevas o se lleva cuando se expresa, decir yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y las cosas viejas pasaron? Hay muchas personas que dicen las cosas viejas pasaron por la Escritura, pero espiritualmente, verbalmente y físicamente no han perdonado. Y mientras no haya un perdón espiritualmente y reflejándoselo a una persona, se fuese quitado en la Biblia, si tienes problemas con tu adversario, ande y reconcíliate con él y deja la ofrenda, o deja primeramente la ofrenda y ande y reconcíliate con él. ¿Vio? Entonces, mientras muchos preguntan y dicen, ¿por
entonces viene y busca, me quiero unir a una congregación que celebre crecimiento. Y entonces dice, me uniré a él porque entremos en cobertura. Pero ¿por qué entra en cobertura cuando una iglesia está dominada o está totalmente full? Porque ve la característica del fruto de cómo se lleva la congregación y la ve totalmente full. Nadie que haya de haber una congregación de 2 o 3 personas vaya de tomar una decisión. Yo deseo tomar la cobertura de este pastor o de este apóstol que está comenzando. Nadie va a lanzarse por una soga por sí solo. ¿Me estoy haciendo explicar? Todos van a buscar una persona que tenga un potencial, que tenga un crecimiento, que tenga fruto, porque nadie va a querer buscar a alguien que no tenga ningún fruto. ¿Entiendes? Por eso que hay muchas personas que están entrando en el mismo país como pastores, buscan que sus coberturas no sean de su misma nación, o de su misma región, o de su mismo estado, o de su mismo país. Buscan cobertura de afuera, que no sean de ellos mismos. ¿Para qué? Como para decirte, no darte cuenta mucho, tú vives allá y yo vivo aquí. Pero lo que quieren tapar es querer tener una cobertura, una plataforma que lo garantice a ellos, que ellos están gobernados o llevados o enseñados por uno mayor que es ellos. ¿Vio? Pero cuando la palabra nos muestra que cada uno es el que mayor de todo es Él, lo que debemos estar haciendo para un crecimiento, si vemos al hombre, podemos dar la cuenta a un hombre, ¿verdad que sí? Le podemos dar la cuenta a un hombre. ¿Bien? Pero si le damos la cuenta al hombre para que el hombre nos corrija de nuestras fallas y de errores, sí lo tiene que haber y sí los hay. Pero qué maravilloso sería, como dijo, lo que dijo y ocurrió en Tomás. ¿Qué fue lo que ocurrió en Tomás? En Tomás ocurrió algo. En Tomás ocurrió que mientras los apóstoles y los discípulos de Jesús estaban conversando entre sí, ocurrió un mensajero que se les llegó a notificar a ellos que él había resucitado. De que él había resucitado. ¿Y cómo quisieron él saber de que él había resucitado? Cuando él tuvo la aparición. Cuando Jesús tuvo la aparición en los discípulos, ellos llegaron entre sí, y no entre ellos. ¿Qué dijo Tomás? ¿En quién se fijó Jesús? ¿En todos los discípulos? No, Jesús se vio que estaban los discípulos, pero se enfocó ¿en quién? En Tomás. Él se fijó más fue en Tomás. ¿Por qué en Tomás? Porque Tomás tenía un espíritu de incredulidad que muchas personas lo tienen. Son muchos incrédulos, aunque ellos estén ahí, pero tienen un espíritu de incredulidad. Es decir, que Tomás tenía ese espíritu, y para hacer entender que estaba totalmente desviado de la verdad, o que estaba equivocado, se le apareció Jesús. Y estando Jesús con Tomás, el mismo Jesús dice, si deseas estar totalmente convencido, tócame ahora las llagas, o tócame las heridas. El Tomás fue tan original, que fue y se atrevió ¿a qué? A tocarlo. A tocarlo. Lo tocó, hermano. Entonces, para llegar a tener un crecimiento en una congregación, no se debe de estar mencionando lo que se mencionó en Tomás. Hasta que yo no lo toque, yo lo creo. No se puede llegar a esos extremos, porque la palabra del Señor nos muestra que el Señor le dijo a Tomás, Tomás, bienaventurado eres, Tomás,
que has visto y has palpado. Pero bienaventurados todos aquellos que ninguno me haya visto y creen en mí. Esos somos nosotros, su pueblo. Si en esa intención que Dios le mostró a Tomás esa palabra, bienaventurado porque me has visto, me has palpado, ¿cuánto no nosotros debemos llevarle un respeto al Señor que nadie de nosotros lo hemos visto? Lo reconocemos porque aceptamos al Señor, lo reconocemos porque oímos su palabra, reconocemos por la intimidad íntima que Dios nos llevamos a través de su Espíritu Santo. Y cómo debemos de tener nosotros una comunicación verbal o física entre el Señor con un buen testimonio, mientras nosotros llevemos a cabo la representación de la bienaventuranza. ¿Y cuál es la bienaventuranza? Es: sin verme han creído a mí. Nosotros somos bienaventurados, que no lo hemos visto, pero se nos hace aparecimiento a través de su Escritura, a través del Espíritu Santo, a través del llamamiento, y Él mismo nos hace llamar y notifica y nos llama por nuestro nombre. El Señor se manifiesta de manera sobrenatural en nuestras vidas. Se manifiesta a través de su palabra, se manifiesta a través de su Espíritu Santo, se manifiesta a través de audiblemente habla, se manifiesta por sueño. El Señor tiene muchas manifestaciones para hacer entender a su mismo pueblo que no tenga incredulidad sobre los hechos que son reales, que son los del Señor, sino tiene aparición a que cada uno comprendamos de que Él existe y que debemos de darle cuenta al Señor. ¿Cómo le vamos a dar cuenta al Señor? Dándole cuenta al Señor es notificar la vida que cada persona y cada creyente esté caminando. Dígame usted qué es lo que dice allá. Dígalo. Véngase rápido, usted es mi. Eso voy a explicar también sobre el escudero. Dice Juan 17:12, como dice él, le entregó notificación al Padre. Mismo Jesús dice: y cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. A lo que tú me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Él entregó también cuenta a Dios, Jesús. ¿Vio? Jesús le dio cuenta al Padre. No el hombre. Sí, no la cobertura del hombre. Cuando uno tiene intimidad puesta por Dios, el reconocimiento de que Él mismo se haya manifestado en usted, en mí, es para que nosotros andemos como Él anduvo. Como Él anduvo. Y muchos preguntan, pero ¿cómo Él anduvo? Él anduvo obedientemente al Padre, notificando nuevamente al Padre. Pero muchas personas dicen, pero es que el Padre nadie lo hemos visto. Muchas personas dirán, pero es que a Él no lo hemos visto. No lo hemos visto para notificarle algo. Imagínense si muchas personas dicen, es que para darle notificación a Él, es mejor darle notificación a un hombre que siempre lo estamos viendo. Siempre lo estamos viendo. Debemos darle notificación al hombre que siempre está pendiente de uno, llamándote que cómo está. Todo eso es bueno, porque Bernabé tuvo que anunciar la palabra para que fuesen bautizados y para que cuando se uniese a la palabra de los apóstoles, dice que se unieron como 3.000 personas. Pero esas 3.000 personas habían notificado de una convención de que Dios lo había sanado, de que Dios lo había liberado, de que Dios lo había mantenido firme para que ellos creyeran y se mantuvieran en ellos, en la palabra de los apóstoles, en la doctrina apostólica. ¿Yo? Por eso que cuando se hace una división, aquí hablamos de una división entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Hubo una división entre pastores. Entonces no se puede notificar a cabo de llegar un inicio de una congregación y un crecimiento de una congregación, porque si no hay comunicaciones unos con otros, siempre se estará viviendo una congregación. Me la dividieron. ¿Cuántas divisiones has tenido? Yo he tenido 3 divisiones.